¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos este periodismo de vida. Ay, terrible, con un caso que se hizo viral en redes sociales. Todo empieza cuando Estela Vázquez publica en su muro de Facebook un video en el que se ve como otra mujer la golpea mientras le dice: mírate, gorda, gorda de mierda, das asco, gorda hija de la... Total, la agresión ocurre en una tienda dietética de Buenos Aires, Argentina, en la que Estela suele comprar frecuentemente y hasta el momento, y nunca había tenido problema. Según cuenta Estela, como en apariencia la tienda se encontraba vacía, pues no toma ningún turno y va directamente a la caja a pagar sus productos. En ese momento entra una señora que saca un turno, exige que la atiendan primero a ella. Estela le dice: señora, ya estoy a punto de pagar. Y total que la otra mujer le responde a las empleadas del lugar: si atienden primero esta pinche gorda, yo me voy. Frente a la inesperada y violenta respuesta, pues Estela queda impactada y le pregunta que por qué la agrede. A lo que la mujer responde: yo no estoy hablando contigo, así que cállate, gorda hija de la... ¿No? Los gordos no tienen que comer, o sea, mírate, gorda de mierda, das asco. En ese momento, Estela saca su teléfono y empieza a grabar a la mujer, quien al darse cuenta de que le están grabando, de que Estela le está grabando, le tira el celular al piso y empieza a pegarle. La agresora golpea a Estela con la bolsa, la rasguña en los brazos, no la deja de insultar, mientras las empleadas de la tienda pues solo miraban, estaban petrificadas, no sabían qué hacer. Terrible violencia. Después de que Estela publica en Facebook el video y las fotos detallando lo ocurrido esa mañana, el director comercial del establecimiento publica también que las vendedoras no actuaron porque estaban tristes por la situación. Y entonces, en su comentario, además de exponer la agresión, Adela comparte su miedo por posibles represalias de la mujer que la golpeó y dice que está desolada porque no es la primera vez que sufre discriminación por su peso y que además las fulanas de la tienda pues no la ayudaron. Fueron testigos del maltrato, del empujón y no hicieron nada por ella. Y entonces resulta que esto podría considerarse como un caso aislado en el tema de discriminación por sobrepeso, pero ¿qué creen? No cobra tal importancia porque hace un par de semanas surge otro escándalo viral. Se trata de la famosa firma de ropa Revolve, que lanzó, ¿se acuerdan?, unas camisetas con mensajes bastante confusos como: estar gordo no es belleza, es una excusa. Y pues al parecer la campaña estuvo muy mal planeada, porque dicen ellos que la intención consistía en exponer mensajes duros y críticos para conseguir que bajaran de peso. Pero pues sucedió lo contrario. Los reafirmó y los indignó. Entonces, en respuesta a este tema, la influencer Kate Sturino, autora del exitoso blog y perfil de Instagram The 20th Age Style, empieza a difundir la campaña de Make My Size, hazlo en mi talla, y entonces aquello se vuelve pues una cosa inmensa. Pero ¿en qué consiste Make My Size? En las selfies que se toma Kate Sturino en las tiendas de moda, donde posa con prendas de la marca que claramente no son de su talla, de la marca Revolve. Y resulta que eso lo sube a redes, acompañada con el hashtag de Make My Size, donde la vemos con pantalones que no le cierran, faldas que no pasan los muslos, camisetas extremadamente pequeñas, criticando a la marca, porque entonces es una marca nada más para delgados, entrecomillados, y entonces no hacen ropa para la gente que tiene kilos de más. Y entonces aquello se vuelve, en ambos casos, tanto el de Estela en Argentina como el de Sturino a través del hashtag Make My Size,
pues se vuelve un claro tipo de discriminación que tiene un nombre y se llama gordofobia, fobia a la gordura. Pero ¿cuándo surge esta clasificación y a qué se refiere? ¿Ustedes sabían esto, Emilio Vallesvidrio, que existe la gordofobia? No, fíjate que no, Fer, no sabía que existía, por lo menos no así con ese sadismo, con esa forma tan Despectiva, ¿no? O sea, sí, de repente, pues al gordito en la escuela, en el trabajo, ¿qué pasó? ¿No? Y estás gordito, lo que sea, pero no con esa hazaña de los casos. Bueno, creo que el caso de Estela es verdaderamente terrible, ¿no? O sea, la agresión que recibe por parte de la mujer, porque el caso de Esturino lo que hace con la marca es decirle, bueno, pues haz tallas más grandes, pero no creo que tenga el impacto de violencia. Ya golpear. Ya de golpear, insultar y tal. O sea, sí está horrible el caso de Estela. Es que uno puede tener a lo mejor animadversión por algunas cosas o por algunas situaciones o manías de las personas, pero no agredir a la gente, ¿no? Pues este término de gordofobia resulta que en el año 2005 hay un profesor de psicología e investigador que se llama Kelly D. Brownell, junto con Rebecca Poole, Marlene Schwartz y Leslie Roth, publican un libro llamado Weight Bias, que es Nature, Consequences and Remedies, que es un libro que plantea una idea que en los últimos años se ha convertido en eje de varios movimientos sociales, que es el tema de la obesidad. Pero no como un problema de salud, sino respecto a los conflictos psicológicos que produce, al tema emocional. Es decir, el sesgo automático y normalmente inconsciente que lleva a muchas personas a discriminar, descalificar, no valorar a quienes tienen sobrepeso, es a los que llamamos que tienen gordofobia por el otro, pues por el gordo, el rechazo. Es tan fuerte el impacto de la gordofobia en nuestra cultura que el mismo concepto se ha vuelto tabú. Por eso la industria de la moda inventó cientos de neologismos, eufemismos para referirse a las tallas grandes. ¿Cuántas maneras, yo te pregunto a ti que me escuchas, cuántas maneras usamos para no decir la palabra gordo? Curvilínea, rellena, talla grande, talla doble, cerdo, marrano. Todos son movimientos sociales vinculados con esta lucha contra la gordofobia, pero pues al cabo se usa el término gorda. Y usarlo, tratar de que sea sin prejuicios, sino que sea una postura de salud y una postura psicológica y emocional que ayude a la persona a motivarla a bajar de peso. ¿O cómo la ves tú, Carlos Armando? O sobre todo también como afrontarlo, ¿no? Porque muchas veces, como lo dijiste, el decir la palabra gordo ya para las personas es como algo insultante, pero pues desde ahí empezamos como con un problema, ¿no? ¿Cómo combatir algo cuando no lo podemos nombrar? Finalmente el sobrepeso pues sí es gordura, ¿no? Y creo que eso es algo que han manejado muchos movimientos. Punto, ¿eh? Sí. O sea, de decir es que ¿por qué le vamos a tener miedo a esto, no? O sea, lo metieron en la canasta de negro, puto, ¿ya me entiendes? Cuando Sí, viejo, negro. No. Y que también, por ejemplo, tiene desde el aspecto de, por ejemplo, de la sexualidad, que nos da miedo pronunciarse esas palabras. La verdad es que nos da miedo pronunciar palabras como vagina, pene, gordo, así como vas. No estamos acostumbrados como sociedad, como mexicanos. Pero no tendríamos en la época que estamos, pues tener un poco más de apertura en ese sentido. Pero es que también ha habido una deformación también en los conceptos. O sea, decir, por ejemplo, o en las mismas palabras, o sea, una cosa es llegar a decir, pues es que sí está gordo, pero que ahora ya hay que decirle que está sobrepeso porque si no ya hay discriminación y ya. Y entonces, cuando te dicen... Pero ya, pues es que vivimos en el país con mayor sobrepeso y obesidad del mundo en cuanto a niños y en cuanto a adultos. O sea, estamos en los primeros lugares. Así es. En mi época de niña decirte gorda no era una cosa agresiva. Pero alguna vez Carlos lo platicaba, ¿no? Era de cuando eras niño, nuestras abuelitas de que este niño flaco, que todo desnutrido. En cambio, este gordito,
bien Rozagante. comido, rozagante. Entonces era como esta parte de entre Sí, de mejor, tu más abuela, come, ¿no? Era tu mejor. tía quien te daba de Mi comer. abuela, pero aparte, Pero hasta todos por las los, orejas. Sí. todos los productos, las cajas de los productos eran niños gorditos, ¿no? Sí, claro. O sea, eran niños chiquitos, pero rellenos, o sea, y eso era lo que te daba la imagen de la salud en un niño, ¿no? Sí, Bueno, Imagínate. que si nacía gordo, nació sano. nació sano. Gracias, Ana. Sí. Y hoy sabemos que naces gordo y tienes una tendencia muy importante a la diabetes durante tu vida si pesas más de 4 kilos al nacer. Sí, además, bueno, dentro de nuestra cultura ya actual es el que cuando has visto que a los flacos, por ejemplo, a los flacos realmente se les trate o se les insulte al grado de un gordo, por ejemplo. O sea, yo no sé si exista Yo lo que he visto algo es a así. las chavas, sobre todo, no he visto hombres anoréxicos, la verdad. He visto chavas anoréxicas y últimamente muchas. La gente las ve feas. O sea, las voltea a ver feo y las ve feas. O sea, les da como guácala, ¿por qué está así? Se va a romper. Ah, pues a mí me pasa eso. O sea, bueno, a mí no me gustan las flacas, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate, es el extremo, socialmente es el extremo, la anorexia contra la obesidad. Y tú le dices a alguien flaca o flaco y no se molesta tanto. Exacto. Como si le Como dices que diga, estás por- gordo. lo que digo. Sí, te la- dice qué flaca estás, ¿te sientes bien? Sí, sí, sí. ¿Dónde estamos parados en términos de lenguaje, en términos de cómo titulamos ciertas cosas, no? Me sorprende enormemente porque creo que dentro de todo esto hemos perdido algo muy valioso en los seres humanos, que es la espontaneidad. Así es. Y esa espontaneidad, pues hoy te tienes que cuidar, no vaya a ser que te denuncien, ¿no? Sí, de todo lo que O que dices. te linchen de lo que dices. Ahora, sí se sabe hoy que una persona gordo o gorda, pues tiene amplias posibilidades de no tener una vida con calidad y eso debe de importar. Ya no solo que te digan si estás gordo o no gordo, te debe de importar a ti no estarlo, ¿no? Claro. O no. Sí, o sea, más que el calificativo y de lo que te afecta. Obviamente sí hay una afectación psicológica, a mí me pasó también, ¿no? De mi mamá que me decía desde chiquito, pues sí me traumó y ahorita pienso que todo el tiempo estoy con sobrepeso, ¿no? Pero el aspecto de la salud es lo más importante, porque obviamente cuando bajas de peso tu calidad de vida cambia totalmente, ¿no? Sin Eso es lo duda. que nos debería importar antes de, es que no quiero que me digas gordito, ¿no? Sí, tener una calidad de vida. Bueno, ahora también hay que considerar eso. Hay personas que digo, finalmente así son, tienen una Complexión. complexión más robusta y que también se trata de que no se sientan ni humillados ni señalados, pues finalmente hacen un trabajo para su salud, pero que de alguna manera pues así tendrán que ser y tendrán que enfrentar eso y primero tienen que aceptarlo. Pues hoy vamos a hablar de gordofobia, así como la oyen. Con Xóchitl González, maestra en psicoanálisis del Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia de la Sociedad... ¿qué dijo? Psicoanalítica de México. Gordofobia es el término. Vamos a hablar de eso y mucho más. Aquí, que compartir con ustedes. Que se queden, ¿no? Quédense. Arrancamos el programa, ¿les parece? Pie derecho. Xóchitl González, maestra en psicoanálisis por el Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia por parte de la Sociedad Psicoanalítica de México, AC. Gordofobia. ¿Qué es eso? Yo cuando leí el tema, cuando planteamos el tema para tratar en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?, pensé que lo habían improvisado el equipo de trabajo. Dije, ay, ya le pusieron gordofobia como para que nosotros sepamos que vamos a hablar de la fobia, del rechazo, de la repulsión a alguien, pero no, resulta que sí es el término que se usa. Exacto, y es un término muy actual, ¿no? Muy un problema social actual, ¿no? Ahora, la gordofobia, como bien lo dice, tiene que ver con un miedo. Sin embargo, el miedo se está representando con un rechazo, ¿no? Un rechazo a lo gordo. Lo importante es entender por qué nos genera rechazo el ser gordo o el ver a alguien gordo, ¿no? Estaba yo escuchando la primera parte de tu programa, muy interesante. Creo que es un caso que nos retrata exactamente lo que está pasando, ¿no? El de Estela, el de la Argentina. El de Estela y el de la señorita que reta a esta marca, ¿no? Si te das cuenta,
Aquí el problema es que los dos creen que tienen la razón, ¿no? Y solamente es lo que yo digo es correcto. Entonces, de base es un problema de intolerancia a la diferencia, ¿no? Si estás demasiado gordo hay un problema, si estás demasiado flaco hay un problema. O sea, estamos perdiendo la libertad de poder hacer nuestra vida como queramos, ¿no? Porque se intenta como limitar qué es lo correcto, cuando existen muchas formas de vivir. Ajá. Creo que la gordura es importante tocarla por cuestión de salud. Y también se vale cuidar nuestra imagen. Se vale que nos guste vernos bien, ¿no? Ninguna de las dos opciones es mala. Sin embargo, lo que está de base es la falta de tolerancia a que el otro piense o se vea distinto a mí. Esa es la base del problema. Pero a ver, me quedé pensando, entre fumadores hay una complicidad, sobre todo ahora que ya no se fuma en todos lados. Siempre que llegas frente a un cenicero es, ya ves, nosotros somos de otro grupo, ¿no? Es decir, hay una complicidad entre los fumadores. ¿Esa complicidad también la hay entre gordos? ¿O solamente es el delgado el que ve feo al gordo o entre gordos se verán? Exacto, es un punto muy importante. Probablemente entre gordos también exista este ataque. ¿Por qué? Es muy interesante esto. En la gordura se está representando como todo lo malo. Nosotros no queremos al gordo porque en realidad nos está representando todo lo malo que puede tener una sociedad, ¿no? El gordo es el rechazado, el gordo es el que no se cuida, el gordo es el que no está bonito, el que no va a llamar la atención, el que no va a obtener lo que quiere. Entonces, probablemente por eso también entre gordos existe un rechazo, ¿no? Entre gente con sobrepeso. Esto es básico, puesto que nosotros somos algo más que una talla. Estamos ahorita en una crisis importante porque solo vemos una parte del ser humano, ¿no? Su imagen. Y se nos pierde que el valor del ser humano no está en si es gordo, flaco, si tiene dinero, no, si estudió una carrera, si no, si tiene trabajo, si no. Y últimamente nosotros ponemos nuestro valor en eso, en un solo punto de toda nuestra integridad. No nos estamos viendo completos. O sea, estamos comportándonos en la primera capa de la piel. Exacto. Y o sea, lo que importa es cómo te ves. Ya luego cómo hables y si nos queremos o no nos queremos, eso ya no es tema. Ajá, no nos estamos viendo completos, como si nos viéramos nada más unas partes, como mutilados. O sea, claro que es importante tratar el tema de la gordura, ¿no? Por salud, por bienestar, porque el mismo gordo se siente mal, se siente con baja autoestima. Pero no quiere decir que podamos devaluar a alguien por ser gordo. Ahora, esa persona con gordura que entra a dieta, se mete al ejercicio y vive en dieta constante toda su vida y no logra nunca estar en un peso supuestamente adecuado. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué viven esta constante presión? Le diste a un punto clave. La gordura no solo es física. Nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces, la gordura no es un problema nada más del cuerpo. Muchas veces uno no baja de peso porque en realidad tenemos un problema mental que nos está atorando. El estrés está conectado con la gordura, totalmente. Y eso se ha visto de manera biológica, química, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo sea nuestro estilo de vida y a lo tranquilos que estemos, es si vamos a bajar de peso o no. Esto es muy importante porque a veces juzgamos mucho a la gente que tiene sobrepeso. No sabemos qué problemas tiene. En ocasiones, tú puedes tener sobrepeso hasta por querer protegerte. Cuando has sido alguien que ha sufrido mucho, se da que quieres tener una capa mucho más gruesa e inconscientemente buscas la gordura. Esto es un proceso inconsciente. No es que yo diga, me voy a proteger, me ponga gordo, ¿no? Es un proceso un poco más profundo en el sistema psíquico. Entonces, nosotros no podemos solamente criticar a un gordo por flojo, porque no hace ejercicio. Tal vez hay otras cosas en su mente que lo obligan a no poder bajar de peso. Entonces, últimamente se hacen unos tratamientos completos e integrales donde quien quiere bajar de peso o resolver cualquier problema de alimentación, se trabaja la parte mental y la parte física, ¿no? Porque también a veces creemos que bajar de peso es muy difícil. Y va a tener que ser un martirio y vamos a tener que sufrir y dejar todo y dejar todos los placeres y tampoco se trata de eso, ¿no? Si a mí me dices chaparra,
Digo, a menos que me digas pinche chaparra, ¿no? O sea, Sí. sí, está bien. Entonces entendería que es un insulto. Pero si me dices, ya cállate, chaparra. Ujú. Pues no, sí estoy chaparra. Sí es mi realidad. Pero no sería algo que me ofenda. Digo, ¿por qué hay gente que le dices, ya cállate, pinche gordo? Es gordo y se ofende. ¿Cuál es la diferencia entre ya cállate, pinche negro, ya cállate, pinche güera, ya cállate, pinche chaparra, ya cállate, pinche gordo? O sea, pongo una serie de adjetivos calificativos que habrá a unos que les moleste más que a otros. ¿De qué depende que te moleste, pues? Exacto. Depende, si te molestes porque tú mismo crees que hay algo malo en ser gordo. La gente va a decir, la sociedad va a decir, van a haber estas campañas de baja de peso, por favor, y otras que la defiendan. Pero si tú no tienes conflicto con ser gordo, o sea, si no pones tu valor en si eres gordo o no, te van a pasar desapercibidos. Pero si tú crees que está mal ser gordo, si tú crees que vales menos, ¿Es como te veas? ahí es donde hay un clic entre la información externa y la información interna. Si no hay clic, si tú no piensas que está mal, si tú no te sientes menos, pues vas a decir, bueno, me podrán decir así, pero no pasa nada, ¿no? Porque no pones tu valor en eso. Pero si sí lo pones, entonces cada que escuches un comentario que ni vaya para ti, vas a sentirte muy agredido. Por eso es importante trabajarlo de manera personal, trabajarlo de manera interna, para darnos cuenta que no se trata de una sola característica lo que nos define. Ahora, vamos a ver el otro lado, ¿no? Quien te dice, ya cállate, gordo, o hazte un lado, gordo, también te está hablando mucho de su mundo interior, de lo que él piensa, ¿no? De cómo él no acepta que se le pase un gramo, de cómo él no se aceptaría si fuera gordo, del miedo que tiene al rechazo si es gordo. Esto hay que tomarlo en cuenta. Oigan, esto puede aplicar al puto, ¿eh? Uy, totalmente. Claro. Totalmente. El que te diga, oye, tú, ¿qué tiene esa persona para insultarte? Entonces, no es, ay, qué tema, ¿eh? Porque Exacto. no es al que le están diciendo puto. No, de hecho esto es importante. Cuando alguien te agreda, y sobre todo hablando de sobrepeso, claro que daña, pero probablemente te está hablando más de él, del miedo que tiene a que si sale de la línea, del surco que nos han plantado, cree que va a ser muy rechazado, se va a rechazar él mismo. Por eso el término gordofobia es muy acertado, porque este rechazo está basado en el miedo propio de la ser repulsión rechazado. de ser. Exacto. ¿Y en qué desencadena esto? En que no podemos aceptar las cosas malas. Yo como ser humano voy a tener una parte buena y una parte mala, porque así es la vida. La vida tiene una parte buena y una parte mala. Cuando yo logro integrar lo bueno y lo malo, estoy teniendo una visión completa y mi vida es muy distinta. Oye, Xochitl, pero ahorita me quedé pensando, ¿por qué entonces como sociedad estamos tan, ay, ¿cómo decirte? Como tan a flor de piel con estos términos de gordo, de puto, de güero, negro, indio. Pues, ¿por qué estamos tan a flor de piel? No éramos así antes. Estamos viviendo una etapa de mucha... Yo voy a describir un término que se los voy a explicar, pero se llama paranoia. La paranoia es creer que todo me va a dañar. Entonces yo ya no me hago responsable de lo que me dañe, sino el responsable es lo de afuera. Eso hace que yo todo el tiempo esté a la defensiva. Entonces, si yo me siento mal, ofendo a todos los de afuera, ¿no? Entonces, esto hace que ahorita seamos una sociedad que critica todo y que queremos arreglar todo lo de afuera, pero no arreglamos el interior, ¿no? Entonces, es muy importante, ojalá O un sea, día estoy podamos ampliar entretenida, no, estoy entretenida en lo que te pasa a ti para no ver lo que me pasa a mí. Exacto. Y para estar a la defensiva, ¿no? Creyendo que el daño va a estar afuera, no adentro. O sea, que a mí me va mal por los gordos, o por los putos, o por los negros, ¿no? Cuando uno se tiene que voltear a ver, porque que te vaya bien o mal es solamente tu responsabilidad. Pero esto responde a tu pregunta, ¿por qué ahora estamos en ese sistema de estar criticando todo, ¿no? Donde ya no eres libre si quieres ser gordo, flaco, puto, negro, güero, chaparro, alto, que en realidad eso es una libertad. Cada quien elige cómo va a tener su cuerpo y obviamente asume las responsabilidades, ¿no? ¿Qué tema? El otro día mandé un tuit, mandé un tuit hablando de los viejitos.
de la desprotección que tienen los viejitos. Linchada en redes sociales y nadie leyó el fondo del tuit. O sea, vieron la palabra viejitos y dijeron, ándele esta. Y bolas. Y nadie se dio cuenta que se hablaba de la desprotección de nuestros ancianos, de nuestros viejitos. Exacto, estamos muy a la defensiva, queriéndonos defender de todo, queriendo evitar todo, cuando muy probablemente el de afuera no te quiere dañar, ¿no? El gordo no te quiere dañar. Los tweets que se ponen, es maravilloso si usamos las redes sociales como lo que son. Un pizarrón donde todo el mundo pone sus pensamientos y se respetan. Si te gusta, bien, si no, pues no, pero no atacas, ¿no? Pero sí, ahorita estamos viviendo un tipo de muy sensibles, de crisis, ¿no? Sí, exacto. ¿Y hacia dónde puede tender esto para irnos a pausa? ¿Hacia dónde crees que pueda llegar? Híjole, esto tiende hacia que todo el tiempo estemos buscando pelear, tanto internamente en familia como afuera. Es importante porque a la larga es la base de cualquier tipo de guerra de todo tipo, ¿no? El estar siempre a la defensiva y el estar juzgando al de afuera. No, bueno, qué tema. Todo sale de la gordofobia. Vamos a una pausa. Tus datos, Xochitl, por favor, para hablarte. Ok, bueno, a mí me pueden encontrar en el teléfono 55 19 62 18 52 o en la página de la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. 55 19 62 18 52. 55 19 62 18 52. Xochitl González, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos. Es que platicábamos ahorita en el corte comercial, Xochitl González, que pues la palabra gordo o gorda pues no era tabú en nuestros tiempos, como ninguna de las otras que hemos mencionado, y de repente se volvió palabras con un peso hacia personas que se convierten en víctimas. Exacto. Entonces, ya el gordo no está preocupado por el sobrepeso, sino porque le dijeron gordo y entonces soy víctima. ¿Dónde ponemos en la balanza el tema de la salud física, del bienestar, de la salud emocional, contra la victimización, que somos más educados a ser víctimas que a tener una buena alimentación, desgraciadamente? Exacto. Qué bueno que lo pones de esa manera. En efecto, antes los estándares de peso eran muy distintos, se buscaba un poquito más el bienestar, pero ¿qué pasa? El ser humano siempre busca más. O sea, tenemos un vacío y queremos más, ¿no? Ya logramos ser una talla, queremos una talla más. También es mucha ambición, ¿no? El poner estas mediciones y tengo que ser esta talla y a fuerza, y si no, entonces ya no logré mi objetivo. Y entonces también por este lado, pues sí, el gordo se vive totalmente como una víctima, que ellos sienten que no van a poder llegar nunca a estos estándares tan altos y que más bien se tienen que estar cubriendo del ataque porque ellos están representando en la sociedad la parte mala, ¿no? Como la parte que no logra sus objetivos. Fíjense, Carlos Armando, que colabora con nosotros, decía, es que mi mamá, no, era la abuela, ¿no? La abuela le daba de comer, de comer, de comer, de comer. Lo zambutía, lo embutía, pues. No sé cuál sea la palabra correcta, pero pues todo el tiempo comida. Y era su demostración de cariño. Era la forma de decirle, mijito, yo estoy pendiente de ti, dándote de comer. Y él, al cabo, y lo ha narrado aquí en los micrófonos, cómo le ha costado trabajo entender que es obesidad y que no es obesidad en sí mismo. ¿Qué papel jugamos las mamás en este sentido? Porque podemos estarla regando horrible con nuestros hijos y a lo mejor somos ignorantes, no tenemos ni idea que le estamos regando. Todo el papel jugamos, en realidad. Las mamás tenemos un papel muy importante en la formación del mundo, ¿no? ¿Por qué? Creo que en México sí tenemos ciertas costumbres, ¿no? Estaba pensando en esto de que las abuelitas demuestran su amor dándote más y más comida y tú no quieres rechazarlo porque entonces es como si rechazaras el amor, ¿no? Por otro lado, el mexicano, si no se acaba su plato, se siente culpable, ¿no? Es como, ay, estoy desperdiciando, me estoy viendo grosero. Entonces, obviamente esto nos mete en ciertos problemas dentro de la alimentación.
¿Qué papel juegan las mamás? Las mamás siempre van a tener que crear un equilibrio entre te pongo un límite, es decir, no te puedes atascar, pero también te libero. Y no te estoy presionando de que vas a ser gordo toda la vida, ¿no? Hay miles de casos como el que ustedes hablaron al inicio, de que a alguien le dicen, eres gordo, y todo el tiempo se cree que son gordos. Y es curioso porque es gente que ya hizo muchísimo ejercicio, muchas dietas. Tú si lo conoces nuevo, o sea, si no conociste su pasado, no lo ubicas como gordo. Pero él en su mente es un gordo. Ojo, el papel que le pongamos a jugar a nuestros hijos, ellos lo van a desarrollar. Si yo lo estoy molestando con, es que tienes que estar muy delgado y cuídate, y si no la gente no te va a querer. Esa frase es básica, ¿no? A mí me toca en el consultorio. Ay, ¿cómo crees, Xochitl? ¿En serio? A los gordos no los quieren, tienes que bajar de peso. No, espérenme. O sea, es mejor decirle, mira, hijo, tenemos que cuidar tu peso por salud, porque en la vida hay límites, ¿no? Porque yo sé que quieres 2 pasteles, pero no, solo te vas a comer 1, ¿no? E incluso se les enseña a que no van a tener todo, a tener una estructura. Pero desde chiquitos sí a veces cometemos el error de enseñarles que ser gordo está mal, cuando no está mal. Ahora, ese gordo o esa gorda que no tiene autoestima, al bajar de peso, ¿la va a tener? No, la autoestima es algo que se trabaja de una manera distinta. Una cosa es nuestro peso y otra cosa es nuestro mundo interno y cómo nos sentimos. Por eso la gente con sobrepeso debe de tener un trabajo conjunto, porque pasa mucho. Van al gimnasio, hacen dietas sádicas, o sea, llegan a un punto sádico. Por ejemplo. Pues de no comer nada, de verdad de limitarse a todo lo que les gusta, de hacer ejercicio 2 veces al día, o sea, unas cosas. ¿Y lo logran? Y no se sienten delgados. Sí lo logran, sí bajan de peso, hay mucha gente que baja de peso, pero en su mente se siguen sintiendo los rechazados, los que no valen, los que nadie los va a querer. Entonces, en realidad, a veces estamos viendo el problema de la gordura como algo muy externo, muy superficial, y no. Tiene unas raíces muy profundas. Hay que entender por qué cada quien es gordo, ¿no? Si sí se trata de un problema de disciplina, muchas veces es un problema de disciplina, nada de organización. Pero sí, no desayuno, pero entonces tomo refresco, pero entonces no como. Me duermo pero bien entonces tarde. En la noche me duermo tarde, pero entonces me desvelo, pero entonces tomo alcohol, pero entonces ceno muchísimo. Pues ya, tienes que tener algo de consecuencias, ¿no? Por eso habría que entender qué tipo de gordos somos, ¿no? Y cómo lo vamos a bajar y si lo queremos bajar, ¿no? Hay quien no le da problema tener lonjitas. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pero sería injusto juzgar o criticar si no sabemos cuál es la historia de esa persona, por qué está gorda, qué es lo que lo llevó a estar gordo. Muchas veces es algo hasta de salud, ¿no? Un problema de salud por el cual ya no van a poder bajar. De tiroides, por ejemplo. De tiroides, de tema hormonal. Exacto. Entonces, creo que ese problema sí lo tenemos que tratar de una forma más profunda, no solamente poniéndole al gordo todos nuestros problemas mentales del rechazo, de lo feo, lo malo, el que no hace ejercicio, el flojo. O sea, ese que te critica lo que sea es porque tiene miedo. O sea, lo que te Mucho choca, miedo. te checa. ¿Te acuerdas de ese? Lo que te choca, te checa. Esa frase, no sé quién la inventó, pero es excelente. Es buenísimo. Lo que te choca, te checa. Si tú tienes o sea, si miedo, me choca eso de ti es porque me checa en algo que yo no quiero ver en mí. Exacto. Y tú puedes ser muy flaco, ¿eh? O sea, puedes ser muy flaco, pero tienes mucho miedo al rechazo de tu físico. Cuando tú criticas mucho a un gordo, tienes un rechazo enorme de que cualquier parte de tu cuerpo sea rechazada por ti y luego por el mundo. No, pues ese está peor que el gordo. Sí, mucho peor que el gordo. Muchas veces los gordos son muy agradables, se ríen, no les preocupa nada, están de acuerdo con su peso, no critican al flaco por ser flaco, ¿no? Digo, hay todo tipo de gordos, pero en realidad las críticas que hacemos siempre están hablando más de nosotros que del de afuera. Eso es algo Ay, qué muy real. fuerte. Sí, hablando de todos estos problemas de, por ejemplo, esta marca, ¿no? De baja de peso, tú puedes, bueno, si tú quieres bajar de peso, tú bájalo, ¿no? Tú trabaja en... Bueno, el tema del peso llegó a ser tan grave, por ejemplo, en Estados Unidos, Xochitl, que ¿te acuerdas aquel año? Habrá sido unos 8 años que cambiaron las tallas. O sea, la 0 era 2, la 2 era 4, la 4 era 6, Exacto. la 6 era 8, la 8 era 10.
porque ya habían caído en el extremo de un tema anoréxico, de un tema grave. Ahora, tú ves la obesidad hoy en día, tanto en el país vecino como en este, y es monumental. O sea, no son 5 kilos, no son 10, son de 30 para arriba. Sí, sí está siendo un problema. También aquí está el otro punto, ¿no? Nosotros generalmente comemos mucho cuando estamos ansiosos. Y entonces es más fácil resolver la ansiedad comiendo que yendo a una terapia, por ejemplo, ¿no? O que hablando con quien estoy enojado. Entonces, sí se ha hecho un tema mucho más grande. También la industria lo permite, ¿no? Tenemos miles de opciones de comer y el mensaje que te mandan es, si tienes un vacío, ven por unas galletas, ¿no? Y ya te vas a sentir bien. Es un problema muy complejo porque es social, es interno, es cultural, todo el tema de la gordura. Sin embargo, creo que todavía podemos hacer algo para no llegar a los extremos. O sea, ningún extremo es bueno, ni la gordura mórbida, ni el querer ser talla 000, ¿no? En esto Pues hablando es que de sí, tallas. Y mi cuerpo, todo lo que mi cuerpo represente, me va a estar diciendo algo, sí tengo que escucharlo. Si yo estoy subiendo de peso muy rápido, algo me está pasando, al igual que si estoy bajando de peso. Es un tema más de conciencia, más que de crítica. Ahora, quienes hemos tenido exceso de peso en alguna etapa de nuestra vida, o lo tenemos ahorita, o lo tienen ahorita, yo creo que valdría la pena pensar qué nos estaba pasando en ese momento en donde teníamos ese exceso de peso, o por qué tenemos esos kilos ahora. O estamos trabajando mucho, o pasamos la mayor parte en un transporte, o estamos sentados casi todo el tiempo, o no hacemos... O sea, también lo que te quiero plantear, Xóchitl, es de 1 kilo o 2 más a 15, 20, a 30, es que no lo subes en una semana. O sea, no es que te metieron aire y te inflaste, sino hubo un poco a poco que tu cuerpo se fue ensanchando. ¿No hay conciencia en ese ensancharse? Exacto, no la hay y a veces la gordura está sirviendo para tapar otra cosa, ¿no? Mi descuido está haciendo por otra cosa y pasa mucho que, exacto, duro 5 años en subir de peso y lo quiero bajar en un mes. No va a suceder, todos son procesos, ¿no? También esto, se busca bajar de peso muy rápido, estar en forma muy rápido, no. Mejor se debería analizar qué pasó para que yo subiera tanto de peso y no solo para que no me vuelva a pasar. Porque si uno conoce su historia, puedes no repetirla, ¿no? Sino por tener empatía por quien lo está viviendo en este momento. Y no solo juzgarlo, ¿no? Es que entonces dejas de decirles gordos. Y entiendes que algo les está pasando, ¿no? Y hasta tu comentario puede ser, oye, ¿estás ansioso? ¿Te pasa algo? ¿Quieres platicar? ¿Estás bien? ¿Cómo te sientes, no? Más que, eres un gordo, deja de comer, no te ves, así nadie te va a querer. Es como al que ya está en el piso lo aplastas más, ¿no? Lo pisas. Entonces, es muy buena observación la que tú haces, porque en efecto, algo sucede en nuestra mente para que lleguemos a subir de peso mucho o a bajar de peso de manera importante. Qué deleite escucharte, Xóchitl González, 55-19-62-1852, porque ahí entra un tema de psicoanálisis, de análisis de qué te está pasando para que estés así. Exacto, de la mente. Y siempre está pasando algo, ¿eh? Sí. Un gusto tratar este tema muy bonito. Gracias. Gordofobia se llama. 55-19-62-1852, la doctora González. Nos despedimos, pero de ella. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Escríbeme. ¿Podremos ser trending topic con el hashtag al aire QTF? Volvemos. Le doy la bienvenida a Fabiola Guarnero, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Hoy, un tema muy importante. En la reciente carta a los jóvenes, titulada Cristo vive,
El Papa Francisco reflexiona sobre ellos y su entorno digital. El tema, el Papa y las famosas fake news, mi querida Fabiola. Escuchamos tu reflexión. Sí, mi querida Fer, buenas tardes y a ti y a todo el público que nos escucha. Y fíjense que es bien interesante. Aquí vamos a tratar de hacer a un lado el que, pues, Francisco representa una religión a un gran segmento de la población mundial, que son los católicos. Hoy tratemos de olvidarnos de esa parte, digamos, religiosa, para concentrarnos en un predicador, alguien que está observando lo que pasa en los jóvenes, en el mundo que vivimos ahora, y que se ha dedicado a recorrer el mundo, a hablar con ellos, a hablar con las familias y a recoger. Por eso les decía, centrémonos en la persona que está recorriendo diversas partes del mundo. Y justo hace apenas el año pasado estuvieron en el Sínodo de los Jóvenes y empezó a recoger todo lo que a ellos les preocupa, les ocupa y en qué mundo está. Entonces, él se dio cuenta que la web y las redes sociales han creado una nueva manera de comunicarse y de vincularse. Son una plaza en la que los jóvenes pasan mucho tiempo y se encuentran fácilmente. Constituyen una extraordinaria oportunidad de diálogo, encuentro e intercambio entre personas, así como de acceso a la información y al conocimiento. Lo que tú, Fer, todo el tiempo dices, las bondades de las redes sociales y de estar en la web, ¿no? Pero por otro lado, el entorno digital también es un contexto de participación sociopolítica, de ciudadanía activa, puede facilitar la circulación de información independiente y esta información puede tutelar eficazmente a las personas más vulnerables, poniendo de manifiesto las violaciones de sus derechos. Y lo hemos visto recientemente en todas aquellas campañas que la sociedad civil ha utilizado para hablar de el rechazo a que se cierren las estancias infantiles, a que haya una educación inclusiva, a que no se cierren los refugios. Es decir, han sido foros, ¿no? Medios de comunicación para externar las vulnerabilidades de una sociedad que se siente amenazada, ¿no? Acoso, violencia, etcétera, etcétera. Pero también, dice Francisco, que para comprender este fenómeno de las redes y la web en su totalidad, hay que reconocer que, como toda realidad humana, también atraviesa por límites y carencias. Dice, no es sano confundir la comunicación con el mero contacto virtual. De hecho, y aquí advierte, el ambiente digital también es un territorio de soledad, manipulación, explotación, violencia, hasta llegar al caso extremo de la dark web. Lo que también has ocupado mucho tema tú, mi querida Fer, de alertar, ¿no? Cómo puedes utilizarlo también para destrozarte, para provocar de estos retos que ahora hacen los jóvenes, para lastimarse, para quitarse la vida. Fabiola, no. Gonzalo Oliveros nos estaba platicando hace poco que si simulas un video, la matanza de Nueva Zelanda, si simulas el video, el algoritmo de la computadora no sabe si es real o no. Claro. Entonces lo va a pasar por video fantasioso. Exactamente. Cuando es real. Exactamente. Imagínate el riesgo. Entonces dice que los medios de comunicación digitales también pueden exponer el riesgo de esta dependencia, de aislamiento y de progresiva pérdida de contacto con la realidad concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones interpersonales auténticas. También hay nuevas formas de violencia que se difunden mediante la social media, o sea, que son las redes sociales. Por ejemplo, el ciberacoso. La web también es un canal de difusión de pornografía, de explotación de personas para fines sexuales o mediante el juego del azar, que es lo que hemos dicho, estos retos, o cuando estas chicas se contactan con alguien que no conocen y de repente terminan abandonando su casa, su familia para seguir a alguien que no conocen y que terminan explotándolas sexualmente, ¿no? Bueno, hay un caso, Fabiola, que está ahorita ardiendo de 15 chavos y chavas que están en Israel, que lograron detectar como un tema de trata y que los tienen en un refugio para ver cómo le hacen para regresarlos. Exactamente, que son estos chicos que habían ido aparentemente en un intercambio de educación, de turismo, y pues ¿cuál turismo? Exactamente, y que era gracias, de trata. Exacto, y que gracias a estas redes y todo también se pudo alertar, pero
¿durante cuánto tiempo había 15 jóvenes mexicanos que no estaban con sus familias, ¿no? Entonces, ojo, por eso fíjense que el Papa también está en el tema muy, muy al pendiente. Entonces, dicen que también hay esas redes sociales también a veces juegan intereses económicos y políticos y son capaces de crear formas de control tan sutiles como invasiva, creando mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático. Y también lo hemos visto, Fer, cuando de repente ni sabemos, ni estamos bien enterados, pero nos subimos a una campaña para criticar, para desprestigiar, para señalar a alguien sin pruebas, sin comprobar y con el anonimato que te da o ser un huevito con número o tener una foto que ni siquiera es la tuya o una identidad que no es la tuya. Entonces, ojo, porque también podemos subirnos a estos trenes de manipulación sin siquiera reflexionar en lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, lo de Armando Vega Gil. Exactamente, ¿no? Por algo creado desde el anonimato. Sí, exactamente. ¿No? ¿No? Yo digo, si tú viviste algo así, ve y presenta una denuncia. No puedes rajarte. Ajá, ahora, además... Vas a tener miedo, pero en el instante que tú puedas tener ese papel en tus manos, te vas a sentir empoderada, diciendo yo estoy acusando a quien me lastima. Y además porque en este mismo ejercicio hubo muchas chicas muy valientes, la verdad, mi gran reconocimiento, que con su nombre, cara y apellido y su foto pudieron denunciar a su agresor. Claro. Y eso se vale. Por ejemplo, esa es la gran diferencia con el Me Too que empezó en Hollywood, con Harley Weinstein. Hubo las denuncias con Kevin Spacey. Ahí funciona porque hay la denuncia, se procede legalmente. Aquí, mientras nos sigamos aparando en el anonimato, que se justifican algunas cosas por la forma en cómo se ha dado la justicia en nuestro país, pero mientras no rompamos esa barrera para poder presentar la denuncia y se castiga al culpable, de lo contrario no lo vamos a lograr. Entonces, justo por eso también, porque entre cualquier campaña de redes sociales, llámese la red que más les guste, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, lo que ustedes quieran, también proliferan mucho las fake news, que es de lo que también se ocupa el Papa Francisco, que es una expresión de una cultura que ha perdido el sentido de la verdad, somete los hechos a intereses particulares y pone en peligro la reputación de las personas con juicios sumarios en línea. Puedes dañar emocionalmente, económicamente, familiarmente a una persona. En este caso del Botellita de Jerez, pues llegó al suicidio. Pero también hemos visto, acuérdense por favor, todos los casos en Facebook de las chicas que con una campaña de desprestigio en redes, que anduvo con fulanito, que le subieron video, terminan ellas mal, unos en crisis totalmente de ansiedad, en crisis de identidad, otras chicas anunciando su suicidio. Es decir, sí hemos estado dañando por estos juicios sumarios, por alimentar estas fake news que, acuérdense, toman partes de verdad, pero manipuladas hacia donde quieres llevar el ejercicio, ya sea para descalificar, para lastimar a alguien más, ¿no? Y pues estamos acabando con esta relación, con esta comunidad de fraternidad y de solidaridad que debiera haber entre los jóvenes, ¿no? Fíjense que el Papa, ustedes lo pueden checar, escribió este documento, se llama Cristo Vive. Es un documento muy, muy amplio. Son más de 100 como ideas que habla de la parte de los jóvenes, el entorno digital, los jóvenes de un mundo en crisis, los jóvenes migrantes, las mujeres. Por ejemplo, hay una parte muy bonita donde habla de las jóvenes mujeres, y entonces dice que la iglesia también está para acompañarlas, ¿no? Para enseñar que no puede haber por parte de los varones este sentimiento de machismo, de abuso, de violencia machista o formas de esclavitud contra la mujer. Dice que ahora tenemos que ser más recíprocos y más empáticos entre varones y mujeres. Dice, dice ahí mismo, aunque la iglesia no esté totalmente de acuerdo con algunas propuestas de grupos feministas, lo que sí queremos decir es que estamos en contra de toda clase de discriminación y violencia sexual. Pero fíjate que es un papa muy metido en los asuntos de hoy, de los jóvenes, ¿no? Y eso creo que es importante. Por eso justo, para estos días de reflexión, quise traer este tema porque está muy de vanguardia, muy de que estamos en un entorno familiar,
y que pues hay que usar estos días para acercarnos a la familia, ¿no? Para Sí. ver qué ven, qué están... Es ajá. un tema, ¿sabes qué, Fabiola? No nos estamos resguardando. No. Estamos demasiado expuestos todo Sí, el tiempo, sí, todo el tiempo sí. hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. No estamos recogidos, no estamos hacia adentro, no estamos en silencio, no estamos con un desarrollo espiritual constante. Nuestros hijos están muy distantes por Sí. momentos de esos temas. Ujú. Sí tenemos que recogernos. Sí, y ahorita también retomé este tema porque hace unas semanas en tu programa justamente escuché toda esta investigación que hicieron de los jóvenes, de los niños y las redes sociales, cómo veían a sus padres ¿Qué tal? y que las veían, pues es que no me hace caso porque prefiere el celular, porque se ríe con el celular, ¿no? Se Sí, de interesa los por el niños celular, ¿te contra acuerdas? mamá y papá. Exactamente. Entonces, esto nos hace reflexionar, porque si nuestros jóvenes de hoy están metidos en estas redes sociales y pasan más tiempo en la hora de la comida con su teléfono o en la hora de estas convivencias, estas semanas que tenemos para convivir con ellos, nos las pasamos todos en las redes, algo estamos haciendo mal. Y peor aún, Sí. si no les vigilamos qué están viendo en estas redes sociales, Fer. Me decía una experta, Fabiola Guarneros, ahorita me vino a la mente, que la voy a invitar al programa, se llama Guillermina Mejía, tiene una clínica de adolescentes, trata muchos temas en este sentido con ellos, que un adolescente cuando está metido en cosas turbias, Ujú. en alguna red o algo que está haciendo chueco en Sí. el teléfono, a lo mejor te pide el tuyo y te deja abierto algo. Ah, Sí, como ajá, que sí. deja una prueba Ajá. para que tú la veas y toques el tema con él. Ah. Entonces hay que estar, me dijo ella, muy vigilantes de las huellas que ellos vayan dejando. No es Claro. meterte al chisme a revisarle la privacidad. No, no Ujú, tiene que ujú. ver con eso. Sí. Tiene que ver con las huellas que va dejando si te pide tu teléfono y deja una ventanita abierta para que sepas qué es lo que está viviendo Claro. este chavo o esta chava en las redes. Y ya nada más recordarles que, por ejemplo, también en ese documento que se llama Cristo Vive del Papa Francisco, es como una nueva carta, no llega a ser una encíclica, pero es una carta de un documento después del sínodo. Él comenta que este mundo virtual, si no está controlado, no le ponemos límites, empieza a propiciar una especie de migración digital, donde justo, o sea, ya no vives en esta realidad ni con tu familia ni con tus amigos, sino te trasladas a otra red, a otro escenario, a otra dimensión, donde incluso los valores culturales y los valores cívicos son otros. O sea, los que dicta la red de estos retos que sin querer pues atentan contra tu dignidad, contra tu vida, contra tu salud y pues contra tu propia familia. Pues muchas gracias, mi querida Fabiola, por estar con nosotros, siempre con una reflexión. A mí eso me gusta mucho de ti, que tienes tanta información. Imagínate, subdirectora editorial de Excelsior, todos los temas, todo lo que debes de saber diariamente, lo que dices sí, lo que dices no. Pero aquí, en este momentito que estamos juntos, hay una reflexión de tu parte de tanta cosa que hay en tu cabeza. Como que siento que esta es una pausa en donde dices, oye, ¿y esto que está pasando está bien? ¿Esto está mal? Ujú. ¿Tú cómo lo ves? Hay que tener cuidado. De verdad, felicidades, ¿eh? Me encanta escucharte. Muchas gracias, Me encanta. Fer. Y al contrario, creo que este periodismo de vida ha detonado que nos demos esta pausa para reflexionar por dónde estamos caminando. Ay, ¿no? sí, hace Yo creo que falta, sí. Fabi, Sí, sin duda. sí. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédate conmigo.